Buenos días, profesor. El día de hoy mi grupo y yo vamos a hablar sobre el tema de habilitación de acero dimensionado en escaleras. Primero vamos a pasar con los integrantes que conforman dicho grupo y son Castro Sanabria, Luis Fernando, Mendoza del Arca, Álvaro Javier, Reuche Romero Adrianca, Sebastián Fernández Carla y quien les habla, Bravo Trujillo Estefano Fernández. A continuación vamos a hablar sobre la introducción de dicho tema. Para comenzar, vamos a estudiar el escalera es un elemento primordial que se encuentra en cualquier edificación y cumple diferentes funciones. Principalmente nos permite conectarnos con dos espacios que se hayan separados por una distancia considerable y aportando la seguridad y protección del habitante. Es importante tener en cuenta que los aspectos relacionados al tema de habilitación de acero dimensionado en escaleras es un tema muy amplio, por lo que se consideran diferentes modelos para un determinado proyecto. No está de más mencionar que existen diseños básicos que son los más usados, pero si el cliente desea sobresalir con un diseño novedoso, deberá tomar consideraciones especiales, como es el caso de edificios de varios pisos rodeados por escaleras en espiral. Las condiciones para el diseño y la construcción de sus diferentes soluciones constituyen toda una escala de variables que necesitan fundamento científico, técnico y tecnológico para su aplicación. Esto incluye un estudio antropométrico, ergonómico y estético en su diseño arquitectónico, así como el técnico constructivo y en su comportamiento estructural como requisitos indispensables en su ejecución y reparación. Lo que buscamos como grupo al realizar el presente trabajo es informar sobre las propiedades, procedimientos constructivos, proveedores y los diferentes procesos cuando empleamos el uso de acero dimensionado en escaleras. Además, se mencionará el diseño de los parámetros y condiciones que afectan la modelación de estructura de escalera para edificaciones, bajo las consideraciones de la norma técnica peruana y las normas internacionales, de manera eh, tal que ofrezca una guía técnica para la modelación y diseño de escaleras, incluyendo todas las condiciones de diseño arquitectónico, estructural y sísmico. Seguidamente vamos a pasar con el tema de concepto. El, el acero dimensionado son barras de construcción previamente preparadas de acuerdo a los requerimientos del cliente, teniendo como referencia las medidas que se encuentran plasmadas en los planos. El acero dimensionado es una solución integral para el suministro de acero que introduce la ingeniería de detalle en el desarrollo de un proyecto de construcción. Hay que tener en cuenta que el diseño de las piezas de acero dimensionado se establecen a partir de los planos estructurales proporcionados por los ingenieros de obra, con la finalidad de que las piezas sean compatibles. Quienes proveen el acero dimensionado a las obras estudian los planos de tal manera que puedan brindar soluciones que contribuyan a que el proceso constructivo genere mayor rentabilidad y ahorro de tiempo para ambas partes. Los planos de detalle con los que cuentan los ingenieros de obra les permiten preestablecer el proceso constructivo con la finalidad de evitar pérdidas a causa de falta de planificación. Las piezas de acero, por otro lado, se entregan según un cronograma de abastecimiento proporcionado previamente por el proveedor, de tal manera que el material entregado concuerde con el avance de obra. A continuación, mi compañero. Bueno, ahora hablaremos de las definiciones. Buscando siempre contribuir con el incremento de la productividad y eficiencia de la industria de construcción, se ha desarrollado el servicio de acero dimensionado. Este servicio consiste en la preparación de barras de construcción según las necesidades de cada obra, convirtiéndolas en un producto hecho a la medida que no necesita transformación adicional y llega a la obra listo para ser instalado, minimizando la ejecución de procesos que no agreguen valor a su negocio. El acero dimensionado es aplicable a todo tipo de obras y elementos estructurales, permitiendo el uso eficiente y ordenando de las barras de acero para construir. En construcción civil, basados en los planos estructurales de una obra, se desarrolla la lista de especie. Esto permite optimizar cortes y dobleces,
lo que significa ahorro en tiempo y materiales. Ahora pasaremos a la siguiente diapositiva de la serie mencionado. Explicaremos más que todo el proceso de servicio. Consta de tres pasos. El primer paso consta de la ingeniería del proceso constructivo. Este concepto implica una asesoría cercana a la obra antes, durante y después del abastecimiento del acero. Luego sigue la fabricación de piezas con alta calidad. Las piezas con alta calidad son cortadas y dobladas en máquinas de última tecnología, con alta precisión, cumpliendo con las normas establecidas y aplicando las tolerancias basadas en normas de construcción. Y luego sigue la entrega ordenada en obras. El producto puede ser recogido en los almacenes respectivos o puede ser trasladado directamente a la obra. Adicionalmente, el servicio de entrega con grúas permitirá la reducción del tiempo destinado a la actividad de descarga. Ahora en la siguiente diapositiva podremos hablar de las escaleras. Las escaleras son la parte de la estructura que nos permiten unir los diferentes niveles o pisos de la casa. En esta ocasión, observaremos el proceso de las escaleras compuestas por concreto armado, que tienen una composición de cemento, piedra chancada, arena gruesa y agua, y con el refuerzo de las varillas de acero, y que necesariamente deben contar con apoyos o soportes en la parte inferior y en la parte superior de cada tramo. Todas las escaleras de concreto llevan refuerzos de varillas de construcción, es decir, llevan viguetas. Estas varillas van en un sentido longitudinal y transversal. El diámetro de estas varillas dependerá del diseño de la escalera. Se debe prestar mucha atención al desarrollo de las varillas, particularmente en los apoyos o en las vigas principales. Es de suma importancia respetar su distribución, sobre todo para evitar un accidente o derrumbe. En conclusión, la habilitación de acero dimensionado en escaleras es la tercerización de la actividad de corte y doblado del acero de construcción, lo cual permite aumentar la productividad, reducir costos y tener un mejor control acerca de la cantidad de acero consumido por parte del cliente. Muy por el contrario, se sabe que en caso te sobre un poco de este material, este se podrá devolver a la fábrica. Este proceso se da con la finalidad de que el cliente no se pierda en la adquisición de esta compra. Ahora le doy el paso a mi siguiente compañero. Buenas tardes, profesor. A continuación le voy a hablar sobre las propiedades del acero dimensionado en las escaleras. La principal propiedad es la resistencia, ya que esta es la capacidad de resistir las acciones en las que se verá sometida dicha estructura. La ductibilidad es la capacidad del acero para deformarse de forma inelástica. La dureza se refiere a la medida de energía por la cual el volumen necesario para poder deformar hasta que éste se tenga que romper. Tipos de acero dimensionados en las escaleras. Los he clasificado en tres: acero positivo, acero negativo y acero horizontal. El acero positivo. Este comienza desde una viga amarre hasta poder lograr cierta altura a distancia del nivel del piso hasta el nivel de la escalera. El acero negativo. Es el mismo procedimiento que el acero positivo, simplemente que este se tiene que valer de extremo a extremo. En otras palabras, se tiene que analizar como que fuera una viga. Y el acero horizontal. Este contará con una separación indispensable de 20 centímetros en ambas capas. Ahora les voy a hablar sobre, ahora lo voy a evaluar ante otros sistemas y les voy a sacar la ventaja que tiene este método de acero dimensionado en escaleras ante otros. Este es un producto mucho más duradero, el costo de mano de obra es reducido ya que la mano de obra se dedica principalmente a la instalación del acero. El consumo de acero está perfectamente controlado. En otras palabras, no hay desperdicio, lo que se podría llamar exceso de material o material de sobra. Y principalmente, una de las principales ventajas y más importante es que presenta una alta resistencia ante movimientos sísmicos. Ahora les voy a hablar sobre las ventajas ante otros sistemas, ya que este es un sistema muy coordinado, ya que requiere una supervisión constante y para poder aplicarlo este requiere lo que viene a ser un estudio, unos análisis de campo, unos estudios técnicos para que esto se pueda desarrollar de manera correcta. Muy buenas tardes, profesor. El día de hoy voy a hablar sobre el procedimiento constructivo. La forma ideal de suministrar el acero es a través de la compra adelantada, para así poder separar un espacio en la obra para este material y la conservación. Ahora le voy a hablar sobre la recepción y el movimiento. La recepción del material en la obra se le designa a 4 personas para que puedan encargarse sobre su conteo y la descarga.
También debemos tener en cuenta la seguridad en la operación porque no siempre se mantiene en la obra. También las varillas se trasladan en volúmenes pequeños en el hombro de las personas. Ahora les voy a hablar sobre el proceso tradicional. El corte de barras se encarga sobre el armado de bancos, búsqueda, transporte, información, etc. La herramienta de corte, tenemos equipo como la cizalla de banco, cizalla manual y hoja de cierre. Una de las más usadas es la cizalla manual. Podemos encontrarlo en la parte derecha de fondo, que este material es muy factible y eficaz para hacer este corte. Son los que son más utilizados a la hora de hacer una obra de construcción. El doblado de barras es una búsqueda y transporte, información y medición. Doblado, inspección y almacenaje. La herramienta de doblado son trampas, tubos y clavos guías. Esos son los que más se requiere. La calidad de doblado en obra no siempre se cumple, ya que no siempre se cumple con el diámetro establecido y con las barras corrugadas. Esto compromete el comportamiento del acero y su seguridad estructural, su abastecimiento, habilitación y colocación. Ahora voy a pasar a explicarles sobre la recepción y movimiento del material. Para que sea rápida esta recepción del material, reducir los costos en el personal, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos gestionar o podemos llegar a un acuerdo justo con los proveedores para que ellos nos lo puedan entregar justo en la obra, momentos antes, una hora antes o en la hora en la que la vamos a requerir, o nosotros podemos ir a buscar ese material. De todos modos, hay que ver lo mejor para nuestra empresa en la cual vamos a trabajar y que sea eficaz tener este equipo, este material. Tener mucho cuidado en el transporte de estos materiales y realizar periódicamente cambios de planchas metálicas dañadas. ¿Por qué? Para así evitar cualquier desastre. El almacenamiento en obra. La exposición del material al contacto con el suelo genera acumulación y humedad a causa de oxidación y posterior corrosión. Por eso es que es muy necesario tener en cuenta estos materiales y cómo son sus cuidados. El almacenamiento ordenado para uso más productivo. Y los andamios optimizan el espacio de almacenamiento y facilitan la identificación de las piezas. Es decir, que es necesario que nosotros como ingenieros poder visualizar dónde se encuentran los materiales de construcción para así tener una mejor organización a la hora de trabajar con nuestro equipo en la obra. Ahora tenemos el detallamiento en obra. Acá les explico sobre la información que fluye en los papeles y no se lleva un registro sistematizado de despies. En la parte derecha podemos ver los diámetros mínimos de doblado, en barras longitudinales y en estribos. Para cada uno se requiere distintas medidas de las barras. Esto lo podemos encontrar en la norma NPT. Información detallada sobre el consumo de acero y el seguimiento en línea de cuántos pedidos se encuentran. Ahora les voy a explicar sobre el corte y doblado en obra, que esto genera una baja productividad en la habilitación con el uso de herramientas artesanales, porque nunca se va a igualar una artesanal y otra que es de una industria de los materiales de construcción. El doblado de las piezas en obra no asegura el cumplimiento de la norma, porque hay personas o hay maestros de obra en los cuales no cumplen con la norma y por eso es que uno debe estar supervisando. La habilitación para almacenar es el desorden que dificulta reconocer la ubicación de las piezas. La colocación y valorización. En el informe para valorización mayor y control de consumo real en obra y mejor cálculo de pago, incremento del rendimiento mediante el uso de planos de detalle y empaques etiquetados. En la parte derecha podemos visualizar la imagen donde se encuentra una escalera y con esta podemos encontrar sus detalles, como el ancho de 0.90 metros, un primer plano de la escalera, también podemos mirar el espesor de la losa de 15 centímetros, el muro donde se encuentra, la altura del contrapaso, y todo esto es lo que va a tener que llevar nuestros informes cuando vayamos a hacer nuestra obra. Tenemos que visualizar, enfocarnos cómo va a ser nuestra escalera y cómo, con qué espesor y altura, ancho, etcétera. El control dice visualización y gestión de cuentas corrientes por obra. Y para un mejor funcionamiento del suministro se debe habilitar en la obra abastecimiento, habilitación y colocación de esto. El acero dimensionado es la forma más precisa y profesional de planificar el suministro de acero en una obra.
Por último, trazamos la escalera. Según el artículo de Aceros Arequipa, se debe marcar el inicio y el fin de este tramo. Por ejemplo, en la parte derecha superior vemos el espesor mínimo de 15 centímetros que se encuentra en la parte inferior y la losa de techo en la parte superior máxima. Para esto nosotros debemos de trazar cómo va a ser nuestro espesor mínimo, tenemos que calcular cómo va a ser el espacio en nuestra edificación. También tenemos el encofrado de escalera, que se encofran con contrapasos usando la tabla de 1,5 pulgadas de espesor que tengan a lo largo igual un ancho en la escalera. Y la colocación del fierro de escalera. Podemos ver en la parte derecha que encontramos las tapas de peldaño, la tabla y tacos. Esto hace que se pueda mantener y lucir uniforme nuestra escalera y no tenga ningún daño. Dice, en el extremo inferior y superior de la escalera deben haber mechas de acero que proviene de la cimentación y estos sirven para enganchar los refuerzos de la escalera a la estructura del edificio. Ahora, también tenemos que colocar dados de concreto que nos garanticen el debido recubrimiento de este. Bueno, yo les hablaré sobre cuáles son los proveedores principales en Perú del acero dimensionado para escaleras. Tenemos Aceros Arequipa, que es una empresa siderúrgica líder del mercado con más de 65 años. También hay Incaferro Perú, que desde 2008 brinda soluciones para la construcción civil y es una de las más grandes también en Perú. Ajavisac, Aceros Techos, que cuenta con más de 26 años en el Perú. Cider Perú, que es una de las primeras empresas de acero en el Perú que produce y comercializa productos de acero de alta calidad destinado a los sectores de construcción, minería e industria, tanto en el mercado local como en el extranjero. Forman parte de Gerdau. También tenemos a Miromina, que fue fundada por el grupo Molicom con más de 36 años de experiencia. Ahora les hablaré sobre algunos ejemplos de uso en obra que han usado este acero dimensionado para escaleras. Tenemos el proyecto Alameda del Agustino, acá en Perú. Este proyecto fue realizado por el Grupo Caral y entregado en el 2014. Cuenta con 13 edificios con un total de 368 departamentos y 126 estacionamientos. En esta obra, en su mayoría, fue realizado de acero dimensionado, no solo en escaleras, y que fue habilitada en la planta de Aceros Arequipa. También tenemos el Centro Empresarial Eficientech, que también está en Perú. Este proyecto es un novedoso edificio destinado a uso de oficinas, construido en el distrito de Santiago de Surco. Esta es una zona de desarrollo empresarial que cuenta con 8 niveles, sótano, semisótano y incluye 14 oficinas. Fue trabajado con acero dimensionado, habilitado desde la planta de Cider. Otro ejemplo es un edificio de viviendas de Altamella de Mar, en Tacona, en España. Este edificio de vivienda fue diseñado con plantas de sótano, 2 plantas sobre resante y cubierta. Consta de 6 viviendas, 2 de las cuales son dúplex. Fue trabajado con acero dimensionado en escaleras en su mayoría, porque la empresa quería minimizar costos y tener un mejor control de los materiales. Ahora le paso con mi siguiente compañero. Ahora, como recomendaciones grupales, se recomienda a lo largo de la ejecución del proyecto coordinar con los ingenieros de obra, recibiendo los planos estructurales, revisando que sean compatibles y haciendo los ajustes necesarios. Realizar planos de detalle que permitan al ingeniero preestablecer el proceso constructivo en coordinación con el área técnica, evitando pérdidas por falta de planificación. Cada paquete debe ser debidamente identificado, con una etiqueta para que facilite su control y posterior colocación. Se recomienda el uso de andamios, ya que se pueden reducir los espacios requeridos para el almacenamiento del acero. Y como conclusiones, es importante considerar un sistema organizado desde los materiales hasta el personal, además del cumplimiento de las normas establecidas por el Reglamento Nacional de Edificaciones. Con el uso del acero dimensionado, se reducen costos y se da un mejor control en obra. Es importante seguir adecuadamente todos los pasos de servicio para el acero dimensionado y su buen uso. Muchas gracias.